Hola, buenas noches amigos, bienvenidos todos a un programa más de la comunidad IPS. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, sumamente importante para la coyuntura nacional e internacional. Hoy tenemos unos excelentes invitados. Vamos a hablar sobre cuál es la importancia de las infraestructuras críticas en Latinoamérica y en todo el mundo. Querido amigo Edison, dales la bienvenida a nuestros invitados de lujo. Muy buenas noches amigos, todos los que nos están escuchando, estimado Clever. Qué gusto estar nuevamente contigo aquí, como siempre, hablando de temas de seguridad. Sí, y como tú decías, esta noche tenemos el privilegio de tener a dos magníficos personas que conocen obviamente del tema de la seguridad. ¿Me permites presentarles? El primero es Arturo Grandón. Él es analista en inteligencia y seguridad, es asesor y consultor en Security and Safety, especialista en seguridad electrónica, experto profesional en prevención de riesgos laborales, seguridad industrial, seguridad ciudadana y protección civil. Tiene un amplio currículo en cuanto a sus certificaciones, entre ellas tiene una certificación OSHA en construcción de Estados Unidos. Asimismo, tiene una certificación general como contractor para el estado de Virginia en Estados Unidos, en Maryland y en sistemas de control de accesos en Maze. Así también él actualmente se encuentra cumpliendo el cargo como CEO o director del Security College, Colegio Interamericano de Ciencia de la Seguridad, esta entidad educativa destinada a brindar cursos presenciales y online en materia inherentes a Security and Safety. Eh, Tiene varias publicaciones sobre temas de seguridad y estudios en máster en marketing y gestión comercial, en ciencias de la seguridad, licenciaturas en seguridad y prevención de riesgos y diplomados en negocios, prevención y riesgos. Y bueno, un amplio currículo, como les acabo de decir. Bienvenido, mi querido Arturo. Gracias. Bueno, a la orden. Aquí vamos a ver cómo vamos a ir desarrollando el tema y el aporte que podemos hacer desde donde nos encontramos. Un cordial saludo a todos quienes nos están siguiendo, especialmente a ustedes que están organizando este programa desde Washington, D.C., donde nos encontramos nosotros laborando. Y muchas cosas pasando acá, pues, de diferentes temas, no solamente en el área de seguridad, sino que en el área política, en el área también los cambios sociales, en el área de la democracia, los recursos humanos y algunos temas, ¿cierto?, de carácter estratégico. Así que muchas cosas pasando desde los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias, Arturo. Qué lujo tenerte con nosotros. Nuestro segundo invitado es el ingeniero Arturo Dávila. Es doctor en investigación social, también doctor en relaciones internacionales y doctor en investigación. Tiene licenciaturas en administración educativa, en ciencias militares, es ingeniero comercial, magíster también en docencia universitaria en ciencias de la seguridad, inteligencia de negocios, administración de empresas. Es docente de posgrado y conferencista de varias universidades en Argentina, República Dominicana, en Lima, así también de organismos de seguridad pública y privada en varios países de Latinoamérica. Fue exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia del Ecuador, ex subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia del COSENA. Actualmente es docente de la Academia de Defensa Militar Conjunta del Ecuador y es docente invitado en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen en la ciudad de Panamá. Bienvenido, mi coronel. Es un gusto, es un placer, a más de presentarle, verle a mucho tiempo, porque obviamente también es un compañero de armas. Bienvenido, mi estimado coronel Arturo Dávila. Muy amable Edison, estimado Clever, buenas noches. Tocayo, Arturo, buenas noches. Un placer podernos reunirnos para conversar un poco sobre estos temas que reflejan una honda preocupación sobre los cambios que van apareciendo en el entorno global. Cada vez se va volviendo más complejo, más ambiguo y más difícil de predecir. Un poco, inclusive hay la tendencia actual de pensar que la perspectiva en sí comienza a perder vigencia y se habla ya de que la mejor configuración en toda esta ambigüedad tiende a irse por la ciencia ficción.
Pero bueno, tratemos de analizar qué es lo que está sucediendo porque nunca vamos a saber definitivamente hacia qué lado van a desarrollarse los eventos. Simplemente vamos a tener tendencias y poder tratar de buscar quizás cuáles fueron los inicios de aquellos hechos que nos preocupan ahora y posibles cursos de acción que les pueden conducir a determinado escenario, que sin duda alguna serán ambiguos como es la sociedad actual. Un placer estar con ustedes, una buena noche y empecemos pues a conversar. Muchas gracias amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias Edison. Una vez presentados nuestros invitados de lujo, a los dos Arturos les digo, uno desde Washington y otro desde Quito, vamos a entrar un poquito en materia y antes de iniciar en el análisis de lo que son las infraestructuras críticas, sobre la seguridad de la información de esas estructuras críticas y sobre todo cuál es ese impacto táctico y estratégico para los estados. Quisiera comentarles qué es lo que dice uno de los conceptos conocidos acá en el Ecuador en el Plan Nacional Integral 2019-2030 y nos dice que la infraestructura crítica es un conjunto de instalaciones, redes, servicios, equipos físicos y tecnologías cuya interrupción o destrucción tendría un impacto significativo en la seguridad, salud y bienestar de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado. Con esa introducción, con ese concepto inicial, quisiera preguntarte, Arturo Grandón, desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia y cómo se debería manejar esta seguridad de la información de esas infraestructuras críticas? Ya, aquí hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, que los gobiernos, quienes realizan este tipo de planes, o cuando se estudian, cuando se llevan estos proyectos hacia el gobierno, se presentan, ¿cierto?, en los congresos para que sean aprobados, existe una cierta desinformación con respecto a el concepto mismo de lo que es infraestructura crítica. Y tiende todo el mundo, como yo acabo de escuchar lo que tú leíste, precisamente a un error que está de inmediato latente ahí. Juntan en un mismo saco la infraestructura crítica con lo que son las infraestructuras estratégicas, que son dos conceptos totalmente diferentes y que son instalaciones que, si bien es cierto, tienen un leve parecido, pero son diferentes. Hay infraestructuras que son críticas para el desarrollo de un país, pero hay otras infraestructuras que son estratégicas para el desarrollo del país. Una infraestructura crítica, ¿cierto?, puede sufrir daño, pero el país puede seguir desarrollándose y puede seguir funcionando. Una infraestructura estratégica es aquella que, si recibe un daño, puede realmente causar graves problemas para el desarrollo de un país. Son pero casi imperceptibles las diferencias en este concepto, pero eso es lo que precisamente lleva a los errores, porque al final se pierden recursos al tratar a todas las infraestructuras como infraestructura crítica, siendo que debería prestarse mayor importancia a las infraestructuras que son de carácter estratégico y tener planes diferentes para aquellas que son infraestructuras de carácter crítico. Entonces, es desde mi punto de vista, o sea, todos tenemos diferentes puntos de vista, pero generalmente es el concepto que está generalizado de esa manera. Y eso no es que sea un error de Ecuador, es un error de todo, de la gran mayoría. Y ahí caemos en el tema que precisamente los políticos, que son los que tienen que aprobar estos planes, como no tienen idea, y también caemos en el concepto de que los asesores que van ahí tampoco tienen mayor conocimiento de este tipo de temas, porque el hecho de que las personas, y ahí vamos a estar de acuerdo todos, se creía, y hasta el día de hoy se cree, de que el hecho de pertenecer a las Fuerzas Armadas, y te digo por qué, porque las Fuerzas Armadas entran en las infraestructuras que son del carácter estratégico para el desarrollo del país.
¿ya? Piensan que por el hecho de tener un grado como oficial de Estado Mayor o un grado de oficial jefe, ¿ya? De alto rango, llámese generales o almirantes, pueden, por el solo hecho de llegar al grado, pueden ser expertos o especialistas en materias de seguridad, y no es así, porque entramos en otro tipo de concepto o en otro tipo de escenario que es el escenario civil. Y ahí es donde se forma más compleja la situación. Y más aún lo que decía Arturo en su introducción o en su saludo, bajo este nuevo concepto de las nuevas amenazas. Primero, antes no voy a decir el nombre porque nos pueden de repente bloquear de alguna manera, pero nos gusta, antes de la crisis sanitaria, durante la crisis sanitaria y posteriormente ahora que está pasando la crisis sanitaria. Entonces, han aparecido y han quedado al descubierto una serie de, no fortalezas, las debilidades más que nada de todos los sistemas. Y efectivamente nos hemos encontrado con que, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, cuando fue el desabastecimiento de la línea de distribución de gasolina, porque supuestamente, ¿cierto?, fue hackeado y todo un cuento de que yo me creo hasta la mitad nomás de lo que dijeron, porque después aparecieron otros elementos, otras desconexiones voluntarias del sistema de proceso de distribución, etcétera, etcétera, pero que sí existe un grave riesgo. Y sabes que lo peor de todo esto, estimados panelistas y público que nos están viendo, estos errores son más que nada por problemas técnicos, pero de carácter humano. ¿Y sabes cuál es el grave problema con que nos hemos encontrado? Porque nos encontramos con un apagón acá en Estados Unidos, un apagón grande en Texas. Nos encontramos ahora último con este asunto de la distribución de gasolina, pero que eso tiene otra connotación también, una connotación política, y hay todo un cuento detrás que tiene que ver con esto que es lo que son las gasolineras viene siendo como un elemento híbrido, está entre una instalación crítica y una instalación estratégica. Porque ahí ustedes se pueden dar cuenta de que se paralizó prácticamente un cuarto del país norteamericano, de Estados Unidos, pero aparte de eso trajo consigo una serie de especulaciones, alza de precios, qué sé yo, hubo por ahí una serie de situaciones que quedaron al descubierto. Lo más complicado de las infraestructuras críticas, en el fondo, si vamos a hablar de las infraestructuras críticas y en los tiempos que estamos viviendo, es también lo que decía tanto Edison como Arturo, que tenemos que comenzar a ver una situación que también se ha dejado de lado, o que en esta nueva etapa que estamos viviendo, que es el área de la inteligencia. Y el área de la inteligencia en realidad es la que se está repensando en este momento, la nueva inteligencia, ¿ya? La inteligencia anticipativa. Todo lo que son los juegos de prospectiva están tomando una vital importancia y una reactivación, tanto en el mundo de las Fuerzas Armadas como en el mundo policial, pero también en el mundo empresarial. Se está comenzando a tomar realmente o a ver la real dimensión de la inteligencia, sobre todo el tema de la inteligencia anticipativa, porque ¿se acuerda que nosotros hablábamos antes, estimados amigos, de prevención? Pero resulta de que nos estamos olvidando de un paso que es más importante que la prevención. Es la búsqueda de la información para anticiparse. La anticipación es lo fundamental. Y después que tenemos toda esa información, creamos planes de prevención. Pero estamos actuando bajo ellos consumados. O sea, ocurrió algo y creamos medidas de prevención para que no vuelva a ocurrir. Entonces, nos dejamos de lado esa etapa. Y esa etapa es la que estamos trabajando en el Security College sobre lo que es la anticipación antes que la prevención. Es también un leve concepto, una leve diferencia que hay, pero que es súper importante. Entonces hay dos cosas que hay que tomar en cuenta aquí para ir terminando y darle el pase a los demás colegas. Una, que hay dos tipos de infraestructuras que hay que tomar en cuenta: infraestructura crítica e infraestructura estratégica. Y segundo,
que antes que la prevención está la anticipación, para que podamos realmente realizar planes realmente estratégicos para prevenir futuros ataques o futuros desenlaces, o como le quieran llamar, incursiones, etcétera, etcétera. Eso sería modo de introducción de esta parte, mi estimado Cleber. Muchas gracias, Arturo. Mi coronel Arturo Dávila, desde su experiencia, desde aquellos tiempos en que era mi instructor de inteligencia, siempre es un gusto tenerle aquí con nosotros, mi coronel. Desde su experiencia en el Ecuador, en Latinoamérica, ¿cuáles son las infraestructuras críticas que normalmente un gobierno, un Estado debe definir para su protección? No solamente en forma general, sino también la información que deben tener estas estructuras críticas. Bueno, primero que nosotros estamos comenzando a movernos y tenemos, como bien decía mi tocayo Arturo Grato, un poco de incertidumbre en cuanto a las definiciones. Hablamos de estructuras críticas, de estructuras estratégicas, hablamos de infraestructura, hablamos de que pensamos que las cosas son las materiales en las que debe primar en la planificación del Estado para considerarlas estratégicas. Pero más bien el concepto que ya está generalizado y que en verdad empieza a deberse de tomar en cuenta con mayor acuciosidad es este de los sectores estratégicos, porque globalmente están aceptados dentro de estas la energía, la salud, agua, alimentación, tecnologías de la información, comunicaciones, transporte, industria, la parte química, la industria nuclear, espacio, investigación, inclusive la administración pública. Todo este conjunto de sectores estratégicos son los que cobran esta importancia de ese nivel. Y entonces ellos sí están más susceptibles a tener que cuidar la información que se maneja. Vemos que ahora tenemos un campo de batalla que no está simplemente delimitado por los escenarios terrestre, aéreo y naval, sino que tenemos un espacio, un ciberespacio que tenemos que cuidar, y también hay un territorio espacial, el cual también se cubre, ya se llama la planificación estratégica de las nuevas concepciones a nivel comando conjunto. Pero dentro de esto, la parte que más álgidamente nos afecta dentro del manejo de información con relación a estos sectores estratégicos y también con relación a las áreas estratégicas y a las instalaciones estratégicas es la ciberdefensa. Necesitamos urgentemente empezar a cuidar la ciberdefensa, en la cual, por ejemplo, Arturo Grandón ha hecho grandes avances dentro de Security College, pero también comenzar un poco a adaptarnos a ver qué tan vulnerables somos a eso. Pensamos que nuestras instalaciones estratégicas, por decir las hidroeléctricas o por decir el sector petrolero, no requieren necesariamente de estar pegados al Internet. Y es que obligatoriamente por la extensión de instalaciones que tienen a lo largo de todo el territorio nacional, deben, para poder centralizar el control, en algún momento inconectarse al Internet, y es ahí donde nos hacemos vulnerables. En la cotidianidad, cada uno de nosotros tiene un ordenador, y este ordenador, para un saboteador o un cibersaboteador, es completamente fácil de ingresar. Así lo tengamos apagado, tenemos ahí un micrófono y una cámara que permanentemente podemos estar siendo intervenidos. Tenemos datos personales, nos acompañan en cada una de las funciones, tanto dentro del trabajo como fuera de él. No tenemos elementos de encriptación suficientemente potentes y estamos queriendo recién trabajar a ello, y toda la información se puede ir para allá. Estamos ahora inclusive dentro del país en un momento crítico con relación a las instalaciones eléctricas, ¿no es cierto?, de producción eléctrica en la parte del oriente, que está a punto de verse gravemente afectada por el crecimiento del río Napo. Y consideremos que todo aquello que depende del Internet para control centralizado, obviamente necesita de energía eléctrica. El sector eléctrico cobra una importancia vital, el manejo del Internet, el manejo del ciberespacio, va cobrando una importancia cada vez más vital. Antes teníamos la problemática, y te acordarás, Cleber, cuando era profesor de ustedes, el mayor sueño de un oficial de inteligencia que comenzaba era ser un oficial de contrainteligencia. Y claro, teníamos tremendos radios Motorola para poder comunicarnos, y a la vez llevábamos una cámara chiquita con rollo que había que además revelar después.
difícil, llevábamos una grabadora que las de pila pequeñitas que eran, vaya, de cassette y que nos encantaban tanto. Y era de Claro, muy bonito todo. y esas eran de última tecnología en aquel tiempo. Ahora todo eso lo tienes en el celular. Y entonces, el problema que tiene el oficial de inteligencia, que deben tener ya todas las entidades del Estado, no solamente los oficiales de la inteligencia, es poder analizar la información. Estamos saturados de información, estamos infoxicados. Y entonces lo difícil ahora es el analista. Por eso requerimos salir del pensamiento lineal, necesitamos elementos de análisis, analistas, grupos de analistas que sean transdisciplinarios para poder obtener una inteligencia de carácter transcomplejo. Los mismos mecanismos de Internet y de vigilancia que ponemos en las ciudades, nos van quitando una especie de balance en el cual tenemos que ver hasta qué punto va la seguridad, hasta qué punto la libertad, porque nos comienzan a quitar la privacidad. De modo que la parte de las instalaciones críticas debemos un poco dejar de lado, y en esto le doy su entera razón a Arturo Grandón, en que sea solamente el proteger una instalación física. ¿Y qué papel le vamos a dar dentro de la planificación de la seguridad nacional a cada uno de los organismos del Estado? Sino que más bien tenemos que comenzar a pensar que con el aparecimiento del ciberespacio y la necesidad de ciberdefensa, vamos a tener que vincular todos los estamentos del Estado para, desde el nivel estratégico, poder defender la seguridad en su nueva concepción. Excelente, excelente. Gracias, mi coronel. Vamos antes de darte el paso, Edison, vamos a saludar a todos quienes ya están conectados. Recuerden, amigos, este programa es un tema, estamos tratando en este programa un tema coyuntural de mucho impacto. Juan Fernando Espinosa, saludos a todos, interesante tema. Gracias, Juan Fernando, por estar con nosotros. Henry Tupiza, buenas noches con todos, saludos desde Quito. Edgar Ramón Villalta, saludos desde la capital del banano y camarón, Machala, El Oro, Ecuador. Muy bien. Verónica León Bravo Malo, buenas noches desde Quito, Ecuador. Un tema por demás interesante para los ciudadanos y para el Estado. Muchas gracias por la iniciativa Clever y Edison. Muy bien, gracias a todos ustedes, amigos, por estar conectados. Recuerden, ayúdennos compartiendo en sus redes sociales para llegar a la mayor cantidad de amigos. Edison, sigue, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Clever. Mi querido Arturo, hablando ya o entrando o enfocándose en el tema de la seguridad de la información, definitivamente hay dos puntos clave, ¿cierto? ¿Quién debe tener acceso a ella y de qué manera se mantiene la información segura? Justamente con base en eso y hablando en esta situación, en la actualidad, ¿no? Ya que algo se ha hablado, pero yo quisiera que de pronto, si es que es posible, nos puedas aterrizar un poco más. En la actualidad, como decía, ¿a qué tipo de amenazas son las que se encuentran enfrentadas las organizaciones? Justamente en estos temas, hablando de la seguridad de información, que afectan obviamente a estas infraestructuras críticas. Mira, aunque parezca increíble, en realidad, y es un tema de manual y muy antiguo, hay todavía, y con mayor frecuencia se vieron en tiempos de crisis sanitaria, el robo de información sensible de las empresas y de las instituciones de Estado. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio fundamental en la parte política, que es donde estamos viendo. Ustedes ven lo que ha pasado en toda Latinoamérica, incluido Norteamérica. Los robos de información, aunque pareciera esto del siglo pasado, están siendo un problema bastante grave con respecto al funcionamiento, la forma de operar y cómo se podrían respaldar las instalaciones críticas y estratégicas ante un eventual ataque, sea un ataque informático, que es el más común, el que estamos en este momento tratando. Y lo que decía Arturo Dávila en el Security College, nosotros precisamente estamos hace ya bastante tiempo trabajando todo lo que es ciberguerra, ciberdefensa, cibercrimen, ciberterrorismo, muchos temas relacionados con lo que es seguridad de la información. El grave problema está en que los altos ejecutivos, los directores o funcionarios de gobierno que tienen peso en realidad, no le han dado la importancia que tiene este problema.
porque no se ve en realidad. Cuando tú atacas con una autobomba una instalación, cuando tú, cierto, entras, tomas por asalto o produces un daño que realmente se ve físicamente, causa mayor impacto. Pero la seguridad de la información, ahora que existen las redes interconectadas, lo mismo que decía Arturo con respecto a la cybersecurity, la gente no se da cuenta. No se da cuenta del daño que pueden hacer cuando te capturan la base de datos o cuando te capturan, cierto, la parte neurálgica de tu empresa y te piden rescate para poder dejarla operativa nuevamente. Ahí recién se dan cuenta que el asunto no era en broma. De hecho, lo que estaban haciendo ahora con estas pruebas de los ciberataques, que causa impresión en realidad y llama la atención, porque cuando fue lo de la crisis sanitaria también ahí hicieron un par de pruebas antes como adelantándose al ejercicio, así que tenemos que estar atentos de que puede pasar algo. Cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces hay una situación que está complicada. Mira, en realidad uno de los grandes problemas primero es que no le dan la importancia a la seguridad de la información y a la cybersecurity en este momento porque existe todo interconectado y basta con que tú infiltres o ataques a una sola parte de la instalación y tú dejas fuera de combate a esa instalación completa. De hecho, nosotros cuando estuvimos en Quito, el año 9. 2017, no, 2017. 18, 18, perdón, 18, nosotros hicimos en vivo ahí un ejercicio de ingresar a una planta generadora de energía eléctrica porque de acá de los Estados Unidos. Y la persona, nuestro webmaster que estaba haciendo la presentación ahí, dijo, bueno, vamos a revisar cómo está, qué es lo que hay en este momento en el éter. Se mete y encuentra a una planta distribuidora de energía eléctrica que tenía una ventana trasera abierta. Ahora, ¿por qué? Y se mete, ¡pum! Y él podía mover los controles y efectivamente muestra, y, oye, yo aprieto este botón aquí y dejamos a la ciudad completa sin luz. Entonces, el grave problema es la falta de preocupación, la falta de minuciosidad de los altos ejecutivos, pero también, ¿sabes qué? Aunque parezca mentira, la falta de preparación de los funcionarios. Piensan que la cybersecurity o la seguridad de la información es solamente para los ejecutivos. Y en los tiempos que vivimos, la seguridad de la información tiene que ser tratada por todo el personal de la empresa. Y seguridad de la información, tanto física como el funcionamiento de la empresa, como la seguridad de la información de los equipos, cierto, computacionales y sus redes de interconexión. Y ahí es donde se está fallando la capacitación de esta gente. Entonces, grave problema para las infraestructuras críticas de la información, de la capacitación. Pero fíjate que, mira, llama la atención de que piensan que la seguridad de una instalación crítica es enviar a una unidad de fuerzas especiales o de policía militar a resguardar, ¿cierto?, un edificio. Y cree que con eso no va a pasar nada. Y hasta ahí llegamos. Porque ahí queda demostrado la falta de conocimiento y la falta, en realidad, de preocupación de que una instalación o una infraestructura crítica en este momento no se resguarda con personal de seguridad armado, ni con fuerzas especiales, ni con equipos de policía especiales. Si bien es cierto, es una parte de la seguridad, pero tienen que haber unidades especiales en cuanto a lo que es la ciberguerra, la ciberdefensa, precisamente de las instalaciones críticas. Y otro tema importante, la seguridad ciberespacial en este momento, en que estamos comenzando nosotros como Security College, y ahí bien lo dijo Arturo, con temas que siempre vamos adelantándonos al ejercicio, y hay toda una parte de comunicaciones y hay toda una parte de ciberseguridad y seguridad ciberespacial en realidad, donde estamos, como les decía, comenzando a incursionar porque hay poca información y son temas que se están desarrollando muy rápidamente. Pero sí, falta de instrucción, falta de preparación, falta de compromiso, sobre todo de quienes toman decisiones. Listo, Arturo, muchas gracias. Y aprovechando pues que te fuiste por esta arista, mi coronel, aunque es obvio, ¿no?
como que estas preguntas también vienen de cajón, pero es importante saber del experto, y en este caso de usted, ¿cuál sería la verdadera importancia justamente de la seguridad, de esta seguridad de la información que estamos hablando para el tema de estas infraestructuras críticas? Tendríamos que comenzar primero a tener bien en claro que la diferencia entre información y las TICs prácticamente ha desaparecido. Están inmersas. Todo aquello que se maneja, se refiere a manejo de información, de alguna manera está relacionado con las tecnologías de información, comunicaciones y computación. Entonces, básicamente vamos a redundar sobre lo mismo. Frente a esto, lo que tendríamos que pensar es hasta qué punto los decisores políticos necesitan qué, porque lo que sucede, como decía anteriormente en la intervención primera, era que el problema antes era obtener información. Eso era lo más difícil y claro, era lo más romántico y andábamos equipados hasta las orejas. Ahora el problema es analizar. Y dentro de eso se presentan multiplicidad de problemas. Una, ¿qué es lo que voy a analizar? Otra, ¿quién va a ser el usuario de esta información? ¿Va a ser el ente político? ¿Va a ser el jefe de analistas quien realmente necesita? ¿O hacia dónde se va a ir? ¿Estamos en capacidad de ser infiltrados o no estamos en capacidad de ser infiltrados? Y todas estas incertidumbres son las que nos van haciendo que cada vez se vuelva más complejo el área de la seguridad de la información. Pues tenemos riesgos de que muchas veces cuando el que requiere el producto inicial del análisis a nivel político estratégico o a nivel estratégico, a nivel nacional, cuando es el político generalmente utiliza esta información no para prever nuevos escenarios y llevar a una conducción correcta del país. Muchas veces, y esto lamentablemente se ha visto en América Latina en general, es que el decisor cuando tiene la información directa la utiliza para ocultar errores o decisiones mal tomadas. Por eso requerimos que la función de inteligencia, en este caso, cuando es a nivel estratégico, político estratégico, si bien es cierto, esté en capacidad de informarle al decisor concretamente lo que necesita para planificar, pero también debe ser un filtro en el cual él pueda ser quien dirija el esfuerzo de búsqueda. Tenemos que ver también que existen otras contraposiciones que se van dando en esta situación, contraposiciones de carácter ideológico, contraposiciones de carácter social y del nuevo pensamiento, no de la posmodernidad, de este entorno líquido, como lo decía Bauman, o inclusive como decían que estamos en un mundo completamente traído de los cabellos. Inclusive hay un movimiento en España o en Francia, hay una señora que describe esta tendencia como what the fuck, como qué churos, ¿no? En otras palabras. Pero sí, efectivamente, todo está traído de los cabellos y entonces aquí viene otro problema. Con el exceso de la tecnología tenemos la posibilidad de que vamos a poder hacer vigilancia de carácter panóptico, como lo que nos está sucediendo ahora mismo. Miren que nosotros tenemos tantas cámaras puestas por toda la ciudad, se van a implementar cada vez más con el hecho de poder informatizar todos los consumos para el sistema de rentas internas. Ya saben usted qué día, a qué hora compró qué cosa. Y si compró algún medicamento especial, ya saben sin duda alguna cuál es su ficha médica o de qué padece, de qué adolece. Con las cámaras que tienen ahora con reconocimiento facial, hasta el momento en que se autorice que estén de la mano con la base de datos de la policía, le van a identificar en cualquier punto de la ciudad, es decir, se pierde la privacidad. ¿Hasta qué punto es preferible la pérdida de la libertad y la privacidad por la seguridad? Otro de los aspectos para la seguridad que tenemos que ver con relación a la información y con relación al comportamiento de las personas es la vigilancia de tipo panóptico. Y esto estamos viendo que comienza a generarse también con el uso de los más media y especialmente del WhatsApp y del resto de redes sociales, en los cuales se comienza a hacer una especie de linchamiento mediático para determinar las cosas de un grupo hacia el otro grupo. Miren que cuando apenas asumió el poder el nuevo gobierno del Ecuador, ya comenzaron por redes a tratar de buscar con los errores mínimos que había, que en el otro tiempo no era así, que a comparar las cosas, que así hacen esto va a traer darles consecuencias. Comienzan a inventarse fábulas y tratando de impactar en la psiquis.
Y este es un grave problema con este tipo de control, que es de carácter panóptico. Pero tenemos todavía otro más difícil de controlar y más peligroso tal vez, que es este control sinóptico, en el cual lo que hacemos es bombardear a determinada persona para anularle. Y en uno de los riesgos más grandes que normalmente nos olvidamos de proteger quienes hacemos protección a personas importantes o planificamos aquello, son riesgos de imagen y de reputación. Y hacia allá también nos estamos yendo, el linchamiento mediático y el linchamiento por redes. Y toda esta cuestión de redes especialmente tiene otra vez, y volvemos a caer en el campo de la ciberdefensa, del ciberespacio y del Internet, que definitivamente cambia el mundo. Imagínense en el momento que ya estemos vinculados completamente con el 5G. Entonces, cada día la labor de seguridad de la información se va a hacer más difícil, mi estimado Luis. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, seguimos, mi estimado Clever. Muy bien, para continuar, vamos a saludar a todos los amigos que están conectados desde el Facebook. Vamos a saludar a Martín Vargas, que nos saluda desde la ciudad de Guayaquil. Gracias, Martín, por conectarte. Pilar Herrera, buenas noches con todos. Saludos desde la Carita de Dios, es decir, desde Quito. Muy bien. Gracias a todos quienes están conectados y están compartiendo estos momentos de conocimiento. Hace un momento, tanto Arturo Grandón como Arturo Dávila decían que este mundo es cambiante, es complejo, es volátil, es ambiguo, es incierto, porque no sabemos cuál de las amenazas que están latentes nos va a atacar. Y es indudable que todos los estados deben tener con claridad una identificación, lo que dijo Arturo, no solamente la prevención, sino la anticipación de lo que nos puede pasar. Pero para esto se necesita un mapa de amenazas, un mapa de riesgos, un mapa en donde estén claramente identificadas las amenazas que nos pueden afectar, aprovechar nuestras debilidades como estados y convertirlas en vulnerabilidades. Yo recuerdo lo que decía mi coronel Arturo Dávila, pues cuando en nuestros tiempos, hace algunos años atrás, había algún estado de emergencia y decían, bueno, nos vamos a proteger las infraestructuras críticas, y nos poníamos el casco, el chaleco, el fusil, y nos íbamos a cubrir las gasolineras, los edificios públicos, la CNT, las infraestructuras petroleras. Y lo que acaba de decir Arturo Grandón es una gran realidad. Si bien es cierto, eso es parte de esa protección, pero no lo es todo, porque el tema de la ciberdefensa es una situación que está este momento en vigencia. Yo recuerdo en alguna ocasión nos contrataron para hacer ya, a través de mi empresa, hacer un estudio de cuáles eran las debilidades que tenía una institución. Y ese momento cuando ingresamos, conversamos con el presidente de esa institución y con la autorización de este ejecutivo, pues comenzamos a hacer unas pruebas. Pero antes de eso, con la solvencia que le caracterizó a este ejecutivo, le llamó a su gerente de los sistemas informáticos. Y el gerente pues llegó bien entrenado y dijo que aquí nosotros hemos comprado la mejor ciberdefensa, tenemos los mejores firewall y no nos pueden entrar por ningún lado. Aquellos técnicos que estaban conmigo se demoraron, mientras conversábamos y con el permiso de esa autoridad, se demoró aproximadamente 1 minuto y medio. Y le dijo, tú tienes estos archivos, se manejan las cuentas así, chequea, y el gerente de informática de esa institución se quedó prácticamente obnubilado. ¿Por qué? Porque se le demostró prácticamente cuáles eran las debilidades y por dónde se podía entrar y vulnerar el sistema informático de esa institución. Imagínense que nosotros hacemos este trabajo de defensa, pero existen muchas bandas o muchos delincuentes o muchas personas que se dedican a esto para hurtar información, para dañar información, para secuestrar información.
Y aquí yo lo que quiero preguntarte, Arturo Grandón, es, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se puede hacer para evitar que una información de vital importancia de los clientes de la empresa sea tomada, sea secuestrada? Hace algunos días atrás, acá en el Ecuador, pues hubo una amenaza en contra de la principal, una de las principales telefónicas del país, que es del Estado, en donde tenían la amenaza de secuestrar la información. Salió la ministra y salió el gerente legal de la institución y dijo que todo estaba bien, que lo único que había pasado es que no podían facturar durante una semana, pero que no nos preocupemos porque la información estaba a salvo. Pero por otro lado enseñaban otros correos, algunos medios de comunicación, y sacaban información de clientes. Entonces, desde tu punto de vista, Arturo Grandón, ¿cuál es la base de la protección de esta infraestructura crítica que es una empresa de telecomunicaciones en donde se aloja los datos de millones de clientes, información del Estado, información de algunas empresas importantes de varios países? Mira, vamos a ver, sí, ok. Mira, en realidad es un tema bastante complejo, toda vez de que siempre están apareciendo nuevos modus operandi, están apareciendo también nuevas formas de accesar y de penetrar, ¿cierto?, los escudos de seguridad, los firewall. eh, Hay software que se están utilizando a nivel mundial que están todos conocidos. Los hackers éticos, los que, como bien decías tú, estos técnicos que ingresan a una instalación, a una empresa determinada, eh, revisan el grado de seguridad que tienen sus instalaciones en cuanto a la parte cyber security y ayudan a crear las defensas, ¿ya? Los diferentes anillos, la seguridad perimetral que le llaman también, porque hay otro tema que se confunde ahí, ¿ah? Seguridad perimetral existe tanto en la parte de seguridad física, que es la seguridad del área externa de una instalación, pero también seguridad perimetral se refiere a la seguridad para poder accesar a los sistemas informáticos, ¿ya? También se denomina seguridad perimetral. Entonces, esta seguridad perimetral de sistemas informáticos puede ser violada pero de diferentes formas. Y es ahí donde, ¿cuál es la principal preocupación de una empresa? La principal preocupación de una empresa es tener un equipo multidisciplinario que esté trabajando constantemente, pero sí las auditorías externas sin aviso son las que tienen que funcionar. Es decir, hay software de empresas que están monitoreando constantemente a sus clientes y ellos están atacando día y noche a esa empresa de diferentes formas, en diferentes horarios y con diferentes grados de intensidad para ver si acaso los escudos o los anillos, ¿cierto?, de protección están funcionando en la parte de ciberseguridad. Cuando una empresa no invierte en ese tipo de seguridad, va a correr el riesgo de que efectivamente en un momento determinado sea penetrada la seguridad y sea vulnerado, ¿cierto?, todo su sistema. Ahora, más que en las instalaciones físicas, ¿se acuerda que nosotros con las instalaciones físicas hasta un cierto tiempo tuvimos problemas porque la gente, cuando no entraban a robar, cuando no ocurría algún percance, alguna situación anómala, decían, oye, los guardias de seguridad, todo lo que son los dispositivos de seguridad física de instalaciones y seguridad electrónica no sirve para nada, si no pasa nunca nada? Bueno, con esto de la seguridad de la cybersecurity, es peor todavía porque no se ve. Entonces, piensan que nunca va a pasar nada. No, si no pasa nada, si, oye, si tenemos, mira, el grave error que todos como tenemos los mejores antivirus y más encima son con licencia, o sea, no son piratas, por lo tanto estamos protegidos. Y ese es el grave error que se comete. Te digo, es falta de conciencia. Mira, el grave problema de la seguridad o de la cybersecurity es la falta de conciencia de los ejecutivos que no quieren invertir en programas de seguridad
tanto internos de la propia empresa como de programas de seguridad externos de empresas que se dediquen a realmente chequear la vulnerabilidad de la instalación. Y eso tiene que ser 24/7. Y ese es un nuevo campo laboral que está funcionando ahora, y tú mismo lo decías, Clever, o sea, en los programas que tienes tú de seguridad bancaria. Lo que acabas de decir de la problemática que se presenta, por ejemplo, a las compañías de telecomunicaciones o de servicios de celular. ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Bueno, aparte de tener todos los respaldos habidos y por haber, y que los backups se tienen que estar haciendo no necesariamente todos los días o una semana, sino que tienen que hacerse ahora por horas en realidad, porque no se sabe. Ahora, el manejo de la información, y es ahí donde está el costo de lo que significa esto. Muchas veces la gente se arriesga a que por el costo que significa esto de algo que no se ve, pero que es muy perjudicial para el cliente, los tipos por ahorrarse unos cuantos miles de dólares vulneran ¿cierto? Y dejan a la merced de los piratas informáticos sus instalaciones. Y ya vimos que cuando piden rescate por una parte, oye, y son millonarios los rescates. Mira, nosotros tenemos información aquí en Washington y nos llegan muchos antecedentes de empresas que han pagado rescates millonarios porque les devuelvan el acceso a sus instalaciones y a sus bases de datos, y que no aparecen realmente en las noticias ni nada, porque esto es desprestigio para la empresa. O sea, Y se quedan calladitos. la imagen, claro, la imagen de la empresa y la huida en estampida de clientes puede ser, pero caótica, puede significar el cierre de la empresa. Entonces, muchas veces todos estos delitos quedan, ¿cierto?, en el más profundo silencio, para que la gente lo entienda. Pero caemos en un problema de la falta de conciencia de este asunto. Es muy difícil, y también todavía resulta muy caro el mantener sistemas de seguridad informática operativos 100%. Siempre existe la posibilidad, como cualquier sistema no es perfecto, siempre existe la posibilidad de que pueda ser accesado, mi estimado Cleve. Muchas gracias, Arturo. Es indudable que todo sistema puede ser vulnerable, y haciendo un análisis de riesgos, probabilidad 100%. Las consecuencias, dependiendo del sistema, grave, 100%. La exposición, ahí es donde podemos trabajar un poquito, hacer que esas instituciones, hacer que esos sistemas sean menos expuestos y poner controles. Y con eso podríamos bajar un poquito, pero siempre va a existir la probabilidad de que existan esos ataques y que sean certeros. Indudable lo que tú decías, Arturo, diariamente existen millones de ataques a las empresas en todo el mundo. Y creo que uno de los importantes sistemas que son atacadas diariamente es el ejemplo del sistema financiero. Mi coronel Arturo Dávila, ya para ir cerrando el programa, porque ya son 7:55, no quiero dejar de preguntarle esto como experto en seguridad. En los últimos días hemos vivido inseguridad, zozobra, en uno de estos sistemas, que es el sistema carcelario. Lamentablemente, en la última revuelta fallecieron varias decenas de personas privadas de libertad, algunos sin culpa, otros como parte del personal que es violento, y producto de eso han cambiado a los administradores del sistema carcelario acá en el Ecuador. Tomando en cuenta eso, y tomando en cuenta que en la última revuelta destruyeron toda la información de los privados de libertad, imagínense lo que es haber perdido o haber quemado la información existente de los casos que probablemente tenían la oportunidad de salir con una libertad o una prelibertad por su buen comportamiento o por haber cumplido el 60% de esas penas. Aparte de eso, haber destruido las cercas, los obstáculos, la seguridad física de la instalación, especialmente de la Tacunga, haber destruido la mayoría de sistemas de inhibición de señales de celular, haber destruido el sistema de circuito cerrado de televisión. Eso
tiene un grave impacto económico, pero más grave es el impacto de la imagen de la zozobra, y producto de eso el presidente decretó un estado de emergencia. Desde su punto de vista, mi coronel, ¿cuál serían esas recomendaciones, esos tips, esas situaciones que podríamos decirle al nuevo director del SNAI, al gobierno en forma general, al Consejo de Seguridad Pública del Ecuador? ¿Qué es lo que les podríamos decir? E indudablemente también desde el punto de vista de inteligencia. Un tema bastante difícil porque tiene que ver con seguridad ciudadana y tiene que ver también con el nivel de acceso a una sociedad que cada día quiere tener más derechos y más libertades. Bueno, en la parte interna de las cárceles considero, mi punto de vista muy particular, en que es necesario primero detectar cuáles son los líderes. Aquí se requiere definitivamente descabezar a estos líderes que inclusive desde dentro de las cárceles están realizando actividades delincuenciales y las dirigen desde el interior de las cárceles. Segundo, tratar de ejercer un mayor control sobre los sistemas informáticos de comunicación. Y claro, si es que resulta muy costoso el tema de poner inhibidores, por ejemplo, que tiene un gasto que no es tampoco tan elevado, pero que puede ser funcional, podría realizarse también actividades como recortes periódicos de energía eléctrica. Pues al fin y al cabo, todo lo que se refiere a Internet, todo lo que se refiere a transmisión de datos, requiere energía eléctrica. Y entonces, primero hacer una buena requisa, sobre todo del ingreso de estos aparatitos, los celulares. Como puede también hacerse el corte de energía eléctrica para evitar que exista la recarga de los mismos, que existan las repetidoras, hacer que funcionen los inhibidores, descabezar a estas bandas criminales, determinar cuáles son los líderes y trasladarlos a otro sitio, comenzar a dividirlos internamente. Y en cuanto a la parte de la pérdida de la información en cuanto al comportamiento de los reos y cómo es que estas personas privadas de libertad iban mejorando su comportamiento con miras a alcanzar mejores condiciones o ser dignos de volver a reunirse con una sociedad gozando de libertad plena. Recordemos también que todos estos procesos deben tener una base, un respaldo necesario dentro del sistema judicial. Así que no creo que esta pérdida inicial, si bien lo hicieron con cuanto al comportamiento interno de los reos, pero sí debe haber un respaldo que lo manejan incluso sus propios abogados que van a visitarlos a la cárcel y van cada uno también sacando copias de sus expedientes. Creo que esa información es recuperable y que puede estar debidamente respaldada, pero sigue siendo un problema sobre todo de carácter social. Estamos con un severo problema que no es básicamente de las cárceles, es un problema que está con raíces muy fuertes con lo que tiene que ver con el narcotráfico. Todos ellos están vinculados con carteles que lamentablemente vemos que son carteles mexicanos y colombianos, que es de donde se produce la droga más fina, y es la situación porque por nuestro país lo que se está haciendo es comercializar. Recordemos que la mejor droga que se iba a Estados Unidos, sacada de Colombia, se le hacía un puente, una triangulación por medio de en las Bahamas, y luego se entraba por avión, inclusive compraron una isla completa para tener su propio aeropuerto. Como esto ya fue detectado, se trasladaron hacia acá. Es tan rentable el negocio de la droga en nuestro país que inclusive se ha detectado ya la presencia de carteles brasileños que están entrando por la parte, están pretendiendo ingresar por la parte del Putumayo, porque definitivamente es un negocio rentable. Entonces, mientras no podamos controlar el aspecto del narcotráfico, no vamos a controlar tampoco estos eventos de violencia que siguen repitiéndose desde adentro al interior y al exterior. Creo que esa es la parte que tendríamos que controlar. Muchas gracias, mi coronel indudable. Vamos cerrando el programa. Saludamos a Frank Guzmán. Saludos, estimados amigos. Nos dice Mario Andrés Zorrilla, que está uniéndose ya a la transmisión. Visey Riesgos Laborales, desde Colombia, dice saludos. Qué tema tan interesante. Felicitaciones, nos dice David Zaretsky, el director de Voces de la Seguridad y Salud de Colombia, desde la Universidad Militar Nueva Granada. Pilar Herrera, bienvenidos todos. Es indudable lo que acaba de decir mi coronel Arturo Dávila, pero creo que la decisión política es algo imprescindible. Si no existe decisión política de parte del presidente de la República, no cambiará nada.
Todo parte desde la decisión que él tome de apoyar este proceso para que se convierta en un verdadero sistema de rehabilitación social. Porque de lo contrario, todo lo que se haga serán parches, serán situaciones pasajeras, la incertidumbre regresará nuevamente y no sabremos qué nos va a pasar en los próximos días. Muy bien, estimado amigo Edison, para cerrar el programa, por favor, ayúdanos con tu mensaje positivo final. Bueno, sí, igual antes que un mensaje, ya que todo se ha hablado y es importante lo que topamos de este tema, yo pensaría, criterio mío, que definitivamente el sistema carcelario, el sistema de carcelario en definitiva, sí, se constituiría, pues, por lo menos en el país, en una infraestructura crítica, tal como están dadas las cosas, ante la cual obviamente debemos de tomar todas las consideraciones del caso, tomando todo lo que ustedes han dicho, que es obviamente importante, ¿no? Un mensaje positivo, seguir con esto que estamos haciendo, levantar voces, tratar de llegar hacia los estamentos de control con estas guías, con estos consejos de gente que conoce sobre el tema y que lo que único que se quiere es que exista seguridad, que vuelva la paz, la tranquilidad, no total, obviamente, porque no es el paraíso, ¿no? Pero sí de alguna manera controlar justamente todos estos temas, todas estas amenazas a las que se encuentra enfrentada la sociedad ecuatoriana para poder vivir mejor. Muchas gracias, Edison. Mi coronel, dime, por favor, Arturo. Mira, a modo de reflexión, perdón, antes porque se me vaya el hilo, y dejarle una tarea para la casa a todos los que están viendo el programa y a los que a lo mejor van a ver en diferido después si queda grabado, es que ante este tema que estamos hablando, hay una cosa que es bien complicada. Lo importante y lo crítico es la información, no la infraestructura. Miren lo que les estoy diciendo. Porque las infraestructuras pueden ser reemplazadas, la información que se pierde no. Entonces, lo más crítico de todo esto es la información, para que le quede a ustedes como un tip en realidad. Lo importante y lo crítico de todo esto es la información, no la infraestructura. La infraestructura física la podemos reemplazar. La información, que saquen sus conclusiones. Un poquito más difícil. Mi coronel Arturo Dávila, su mensaje final positivo, por favor. No perder la esperanza. Estamos definitivamente en un nuevo ambiente, en un nuevo entorno en el que casi todos sentimos que nos rebasa. Pero por más sofisticada que hayan sido los avances de la ciencia, por más tecnología que pongamos nosotros en los esfuerzos, definitivamente nunca vamos a poder sustituir la integralidad del ser humano. Entonces lo que nos toca es adaptarnos a pensar que estamos en una nueva era. Miren que lo que nos sucedió en octubre del año 2019 casi nos podemos decir que nos tomó de sorpresa. Y sin embargo ahora dudo que los tomen de sorpresa. Aprendemos, nos adaptamos. Es la flexibilidad que tiene el ser humano y esa básicamente la inteligencia en todos los ámbitos del ser humano como tal, la que debe ponernos un puesto adelante. Quizás por eso la actividad del manejo y procesamiento de información toma ese nombre, inteligencia, porque básicamente trata de equiparar a lo que hace el ser humano tradicional, analizar los problemas y buscarle siempre una solución. Y siempre la vamos a encontrar de uno u otro modo, porque el ser humano, además de tener actividades duras, tiene también capacidades blandas, y dentro de ellas la imaginación, la creatividad, y por sobre todo la voluntad y la fe. Así que no perdamos la esperanza. Muchas gracias, mi coronel. Ahora sí, mi querido Arturo Grandón, desde Washington, D.C., por favor, ayúdenos con tu mensaje final positivo. Mira, lo más importante de todo esto, y lo que yo digo siempre en mi canal, es que los buenos somos más, pero gritamos menos. Y el grave problema ahora es que los buenos no estamos durmiendo en los laureles, entonces estamos... Mira, la pasividad de la gente, si eso es el grave problema, ese del que pensar que nunca va a ocurrir nada. Y mientras a mí, a mi entorno, los que estén más cerca a mi realidad no se vean afectados,
yo me voy a quedar tranquilo y no voy a agitar las aguas. Y no es así. Debemos estar en constante alerta. Si bien es cierto, no debemos sentirnos perseguidos, pero sí debemos ser cautos. Lo que dice Arturo, y en realidad yo coincido plenamente, no hay nada perdido, hay nuevos escenarios, hay nuevas amenazas, pero también nosotros somos seres que nos adaptamos a estas nuevas realidades. Así como existe el bien, existe el mal, por lo tanto tenemos que convivir con esto y bueno, tratar de ver la manera de desarrollarnos lo más armoniosamente posible, si ese, en el fondo, ese es el cuento de la vida. Tratar de buscar soluciones, de vivir bien, hacer el bien y desarrollarnos y ser felices plenamente. Me despido con nuestra frase habitual del canal, que tú la conoces: corrige al sabio y será más sabio. Corrige al ignorante y lo tendrás de enemigo. Gracias por la invitación, estimado Clever, estimado Edison, y gracias por vernos nuevamente, mi estimado tocayo Arturo Dávila, por lo menos en este canal. Habíamos estado separados como 2 horas. Muy bien, muchas gracias, Edison, mi coronel Arturo Dávila, apreciado amigo Arturo Grandón. Siempre es un privilegio para nosotros el tener personas de estos quilates. Gracias por compartir sus conocimientos, gracias por compartir con la gente que estamos deseosos de actualizarnos, de seguir preparándonos, y gracias por contribuir a las sociedades, porque en definitiva IPS lo que hace, con el apoyo de nuestro amigo Edison, es fortalecer la cultura de seguridad. Hoy creo que nos quedan muchos mensajes positivos, muchos mensajes que nos hacen pensar y repensar lo que está ocurriendo a nivel de Latinoamérica. Mi mensaje final pues es de optimismo, es de que le metamos ganas, de que nuevos días, nuevas noticias positivas están por venir. Les hago una invitación, dinos por favor, Arturo Grandón, la dirección de tu canal para que te visiten y vean todos los valiosos videos que tú tienes en YouTube. Bueno, nosotros estamos apoyando a la gente, al pueblo en general, al pueblo latinoamericano, en el canal Seguridad y Defensa Estratégica de YouTube. Seguridad y Defensa Estratégica. Hay temas de política, hay temas de actualidad, hay temas de defensa, hay temas de inteligencia, no necesariamente el canal permanentemente habla sobre temas de seguridad y defensa que tienen que ver con las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad o policía, sino que está también orientado a lo que es la seguridad y defensa estratégica de los ciudadanos, que es muy importante, porque eso es lo que hace falta en realidad, que un ciudadano informado verazmente puede tener las herramientas necesarias para poder enfrentar una situación determinada que pueda poner en riesgo su vida o el bienestar o el buen pasar de su familia y de su entorno en realidad. Esa es un poco la idea del canal. Muchas gracias, mi querido Arturo. Mi coronel, ¿en qué redes sociales le pueden ubicar a usted? Bueno, yo no tengo por el momento red social institucional. En pocos días vamos a tener la red social de la Northern International University, pero también me pueden encontrar dentro de la red del Security College. Así ahí es. Donde está Arturo Grandón, ahí estamos vinculados y pues siempre estamos dispuestos a apoyarles en lo que esté a medida de nuestro alcance. Y un mensaje especial, Clever, aprovechando es que Arturo como director académico para Latinoamérica del Security College, junto con la Northern University, estamos, y el Security College, estamos, cierto, a porta de presentar unos nuevos proyectos de estudio, de formación académica, con titulación reconocida en los Estados Unidos y que va a tener reconocimiento internacional también en temas de diplomados, máster y doctorado. Y también estamos trabajando en la preparación de unas licenciaturas y unas ingenierías que van a estar, cierto, en este tipo de programas. Así que los profesionales, por ejemplo, de la seguridad o los profesionales universitarios titulados que posteriormente quieran seguir una segunda titulación,
van a poder hacerlo a través de nosotros y van a poder optar, ¿cierto?, a licenciaturas en gestión de riesgo, a la carrera también para titularse como ingeniero en seguridad electrónica. Y también van a venir unos doctorados bastante interesantes en los ramos, en las materias afines. Entonces, los instamos a que estén permanentemente chequeando lo que sale en las redes, lo que publica Arturo Dávila, lo que publico yo, para estar informados de esta nueva modalidad. El Security College comenzó su actividad, estuvimos recién de aniversario el 17 de julio, cumplimos 13 años. Y como ustedes pueden ver, comenzamos nosotros en 2008 con los temas netamente de formación académica a través de Internet, donde nadie nos creía y decían que era no, esa cuestión no prosperaba. Pero ahora, como las vueltas que tiene la vida, es lo que se está dando y en realidad es lo que nosotros estamos tratando de aprovechar y lo que seguimos innovando en realidad en esa materia. Así que eso es, Arturo Dávila va a estar a cargo de la coordinación de todos los programas, así que va a tener bastante visita una vez que se activen las redes que va a manejar él. Excelente, muy bien, a todos invitados. Y cuando hagan los lanzamientos, por favor, están invitados acá, las puertas del canal están abiertos para convocar a todos los amigos. Edison, por favor, ayúdenos con tus redes sociales. Bueno, básicamente el tema me pueden encontrar a través de mi página web, que es www.seinational.com. Trabajo en temas de seguridad y también en temas del área de seguridad electrónica y también en software que tiene que ver con esa línea, ¿no? Ese es básicamente donde me pueden encontrar. Y bueno, con mucho gusto, obviamente trabajando para lo que tiene que ver con la seguridad integral, en definitiva, ¿no? Muchas gracias a todos, queridos amigos. Nuevamente un agradecimiento a todos por su tiempo, a todos quienes se conectaron a nuestro programa, a todos quienes van a observar en diferido. Recuerden, este programa queda grabado en la página de Facebook y también queda grabado. Ustedes observen ahí abajo, está la página nuestra. Ingresan al YouTube, Clever Parra, Seguridad y Salud. Aquí ustedes tienen varios programas que ya han sido difundidos sobre temas de seguridad integral, salud ocupacional, etcétera. Entonces, quedan todos invitados a suscribirse a nuestro canal y nos vemos el próximo martes con otros invitados con temas apasionantes y de actualidad. Gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Gracias, Arturo. Gracias a mi coronel Arturo Dávila y gracias, Edison. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.